Diga, hermanos, en esta mañana. Vaya conmigo a la Biblia, al libro de Números, capítulo número 11. Libro de Números, capítulo 11. Y ahí sentadito vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el versículo 14 y versículo 15 en esta mañana. Números capítulo 11, versículos 14 y 15. Amén. Y damos lectura a la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Lo leemos una vez más, versículo 14. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, y si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Oramos. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Dios, a suplicarte por este tiempo, a suplicarte, Dios, que seas tú hablando poderosamente, Dios, a cada uno de nosotros. Que tú seas, Dios, derribando murallas, derribando paredes, muros, Señor, que nosotros hemos levantado alrededor de nuestra mente, alrededor de nuestro corazón. Muros, Señor, que nos están impidiendo confiar verdaderamente en ti. Muros que nos han impedido durante mucho tiempo quizá el acercarnos a ti, Dios, con una libertad como la que tú deseas que nos acerquemos a ti. Una libertad que tú nos diste, Dios, en el momento en que tú moriste en esa cruz. Cuando aquel velo se partió en dos, de arriba a abajo, dice tu palabra, no quedó ni una pequeña fracción de ese velo unido. Todo fue roto, Dios, para darnos a todos los creyentes un total y libre acceso a tu presencia, Dios, para que cada creyente tenga la libertad de pasar el tiempo y las horas que desee contigo, en ese lugar secreto, en ese lugar de oración. Padre, yo te ruego que este tiempo tú lo puedas bendecir en gran manera, que tu Espíritu Santo sea moviéndose y repartiendo de acuerdo a su voluntad y a la necesidad de cada corazón, Dios. Y que en el nombre de Jesús tu palabra sea expuesta con autoridad, con poder, pero sobre todo con fidelidad a ella, Dios. Porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Quiero tocar un tema en esta mañana en el que muchos de nosotros, yo creo que necesitamos escuchar de parte de Dios que hay oraciones, muchas oraciones que son elevadas día con día hacia la presencia de Dios, hacia el trono de Dios, pero muchas de esas oraciones no alcanzan a llegar a ese trono, no alcanzan a llegar a la faz del Dios Todopoderoso en el tercer cielo. Hay muchas oraciones que nosotros hacemos delante de Dios que no logran ni siquiera atravesar el techo del lugar donde nosotros estamos. Y hay un factor determinante en el hecho de que parte de nuestras oraciones o muchas de nuestras oraciones no son escuchadas y menos contestadas porque no están a la altura de una oración que Dios pide de cada uno de nosotros. ¿A qué quiero llegar? Mi hermano, hay muchas oraciones. Si usted puede analizar la Biblia, hay registro de muchas oraciones que no tuvieron una respuesta favorable. Pero hay una oración de la que yo quiero hablar en esta mañana, un tipo de oración, una oración con una naturaleza que nunca, a lo largo de toda la Biblia, nunca una oración de la naturaleza de la que yo les voy a hablar fue denegada, nunca. ¿Y qué oración es? La oración desesperada.
En todo el registro de la Biblia, cuando usted ve a una persona que oró con desesperación, que oró hasta llegar a ese límite en el que ya no podía más, nunca, pero nunca bíblicamente una oración de esta naturaleza fue denegada. Siempre una oración envuelta en esa desesperación tuvo una respuesta favorable de parte de Dios. Y si no, veamos el ejemplo de Ana. ¿Se recuerda usted de Ana? Cuando Ana estaba en una situación difícil, ella estaba tratando de sobrellevar las cosas, era fiel a su marido, le atendía, pasaba tiempo con él, pero llegó un punto de inflexión en su vida en el que ella dijo, ya no puedo más. Ya, Señor, yo aquí ya no aguanto. Ella oraba por su vientre, que Dios le permitiera fertilidad en ese vientre, y trataba de sobrellevarlo con una oración, por así decirlo, a medias. Ella decía, Señor, yo quiero un hijo, pero que sea tu voluntad. Ella decía, Señor, yo quiero que mi vientre sea fértil, quiero darle hijos a mi marido, porque en este tiempo en el que yo vivo, si yo no tengo hijos, soy una vergüenza para el pueblo, no sirvo para nada. Y ella lo trataba de sobrellevar, pero llegó un punto en el que ella delante de Dios dijo, Señor, quiero un hijo. Necesito, Señor, urgentemente que me des descendencia. Y dice la palabra de que ella oró con desesperación. Ella llegó a un punto en el que mientras oraba, ella se derramó, se desbordó totalmente en llanto, en lágrima, en desesperación, que hasta el mismo sacerdote, el mismo encargado de ese lugar, ella pensó que ella estaba en otra condición. Pero ¿sabe lo interesante? ¿Sabe lo que a mí me llama la atención de una oración de esta naturaleza? Que cuando usted se encuentra envuelto en una desesperación, a usted no le importa lo que la gente diga. A usted no le importa si cuando usted viene acá a la congregación y usted está adorando, clamando al Señor por una necesidad que usted tiene o necesita, valga la redundancia, usted quiebra en llanto, su corazón se quebranta, su corazón se quiebra, su mente llega a un límite que no puede más, usted comienza a llorar y a llorar y a llorar, y a usted no le importa si la gente que está a la par dice, ¿y qué le pasa? Porque usted está enfocado únicamente en el trato que usted tiene con Dios. A usted solo le interesa que Dios conceda favorablemente esa oración. No le importa nada más, solo le importa lo que Dios piense de usted. ¿Y sabe a qué quiero llegar, hermano? Que muchos de nosotros nunca hemos llegado a tener un nivel de oración de esa índole. Y deberíamos. Porque una oración, hermano, hecha en desesperación, y le voy a decir esto, igual en su corazón, una oración que usted eleva al Creador, envuelta en desesperación, esa oración no es hipócrita. Esa oración no tiende a sacar palabras de su boca que su corazón no siente. Muchos a veces oramos, hermano, decimos palabras en nuestras oraciones que nuestro corazón realmente no desea. Simplemente oramos porque el que está aquí enfrente está orando en esa dirección y nosotros nos sentimos obligados a orar en esa misma dirección, pero realmente en nuestro corazón nosotros no deseamos nada del que el que está aquí enfrente está pidiendo. Nada. Y ese tipo de oración, hermano, puede tener por seguro que nunca va a alcanzar el trono de la gracia de Dios. Nunca, nunca. Y si nos vamos más adelante, podemos encontrar otra oración desesperada, que es el pasaje que acabamos de leer. El pueblo de Israel acababa de salir de la nación de Egipto. Ellos iban por el desierto caminando y llegó un momento en el que el pueblo empezó nuevamente a murmurar en contra de Moisés, a decirle, a hablar en contra de él, de que extrañaban lo que tenían allá en Egipto, la comida que tenían, porque allá tenían carne hasta que les salía por los oídos. Y ellos decían, queremos carne, danos carne. Si Dios realmente nos ama y nos sacó de Egipto, ¿por qué no nos puede dar carne? Y dice la palabra que Moisés, indignado, fue delante de Dios y le dijo, este pueblo ya me hartó. Este pueblo ya me colmó la paciencia. Llegó un momento en el que Moisés dijo, Señor, este pueblo ya no.
Ya no. Y yo le voy a decir una cosa, mi hermano. Cuando usted ora, cuando oramos, debemos tener mucho cuidado porque la oración en muchas ocasiones es peligrosa. Cuando usted ora en una dirección equivocada, ese tipo de oración puede ser muy peligrosa. ¿Por qué se lo digo? Porque a Israel le pasó igual. En este contexto, Israel estaba con aquel afán, insistencia e indignación delante de Dios de decir: Señor, queremos carne, danos carne. Si sos todopoderoso, ¿qué te cuesta darnos carne? ¿Por qué el afán de darnos solo pan, solo pan, solo pan, solo pan? Ya nos aburrió el pan. Queremos carne. Y dice la palabra que llegó un momento en el que Dios topó también y dijo: ok, les voy a dar carne. Pero no van a tener carne ni por una semana ni por 2 semanas. Van a tener carne durante un mes. Y dice la palabra que envió codornices que iban cayendo, cayendo y cayendo y cayendo en el lugar donde ellos estaban, en el desierto. Pero llegó un momento en el que la carne era tal. Claro, al principio el pueblo de Israel agarraba la carne, comía, decía: qué rico es esto nos hacía falta. Señor, esto te hacía falta darnos, ¿qué te costaba dárnoslo? Pero llegó un momento que les asqueó la carne. Llegó un momento en el que, pasadas las semanas, la carne de esas codornices se iba pudriendo. Y Dios no iba a dar pan hasta que el mes de esas codornices se cumpliera. Porque Dios había dicho: no van a tener carne por 1 semana ni por 2, van a tener un mes. Y al pasar ciertas semanas, esa carne ya se venía descomponiendo. ¿Y qué tuvieron que hacer? Comérsela igual. Dice la palabra que el pueblo de Israel al urdía delante de Dios, se mofaba delante de Dios, diciéndole: nosotros en Egipto teníamos carne hasta que nos salía por los oídos. Dios le dice: ok, yo les voy a dar carne hasta que les salga por las narices. ¿Y lo hizo el Señor? Lo hizo el Señor. Pero llega un punto en el caso de Moisés, que tanta la murmuración y murmuración y murmuración que Moisés dice, el versículo que acabamos de decir, que le dice: Señor, el peso de este pueblo ya no lo aguanto, ya topé, Señor, mátame. Una oración desesperada. Moisés llegó a un punto de agotamiento mental, de pérdida de esperanza, que le dijo: Señor, yo ya no puedo con este pueblo. Pero si vos querés seguir manteniendo el peso de este pueblo sobre mí, mejor mátame. Mejor mátame. Porque yo ya no puedo más. Mi hermano, le voy a decir una cosa. En el momento en el que usted analice su vida de oración delante de Dios, usted se va a dar cuenta que estamos a miles, pero miles de kilómetros de tener una verdadera comunión con Dios. Mi hermano, muchos venimos acá a la iglesia, me atrevería a decir que la mayoría, traemos un pensamiento cuando venimos a determinado culto. No hablo solamente de este culto, hablo de todo el culto que hay entre la semana en esta iglesia. Venimos al culto no con la mentalidad de encontrarnos con Dios, cara a cara con Dios. La mayoría viene simplemente a escuchar un sermón acerca de Dios, no a encontrarse con Dios. Entonces, hermano, y luego le exigimos a Dios y le decimos: Señor, ¿tú por qué no me bendices? Señor, ¿tú por qué bendices a aquel que acaba de venir y yo que ya tengo años congregando, me estoy sirviendo, me cuesta venir a servir, lo hago sacrificando ciertas cosas y tú no me bendices? Y ese tipo de oraciones, mi hermano, le digo una cosa: jamás, pero jamás va a mover el carácter de Dios, nunca. Si el pueblo que Él escogió, Dios lo trataba de manera justa, no crea que con nosotros va a ser diferente. Dios es cierto que es bueno, pero antes de ser bueno, Dios es justo. Y si usted y yo, mi hermano, si a usted y a mí no nos preocupa el llegar a tener un nivel de oración de ese calibre, mi hermano, nunca vamos a experimentar las riquezas que hay de pasar en la presencia de Dios horas, horas y horas. ¿Cuántos de los que están acá han llegado a un nivel de oración en el que no dicen una sola palabra? Nosotros creemos que orar es estar
constantemente diciéndole a Dios lo que a mí me pasa, lo que yo siento, los problemas que tengo, las necesidades que quiero que Él supla. No. La oración no se basa en lo que yo le tengo que decir a Dios, la oración se basa en lo que Él me tiene que decir a mí. Porque lo que importa en un tiempo de oración no es lo que yo le diga a Dios. Dios ya sabe lo que yo le voy a decir, pero yo no sé lo que Él me va a decir. Entonces lo importante, el enfoque de orar debe ser, ¿qué me quieres decir? No qué le voy a decir a Dios. Pero cuando tú llegas, hermano, a un nivel de oración elevado, mi hermano, las palabras ya no son necesarias. ¿Sabe por qué? Porque usted llega a un punto en el que conoce a Dios de una manera tan íntima, pero tan íntima, que usted considera que al estar hablando usted constantemente de sus necesidades, usted está perdiendo el tiempo y no está dejando que Dios hable. No está dejando que Dios le ministre. Mi hermano, ¿cuántos de los que estamos acá oran o han orado alguna vez solo para que Dios ministre a su corazón sin pedir nada? Mi hermano, ¿cuántos días o cuántos momentos de oración usted ha pasado de rodillas al lado de su cama o al lado de un sillón o al lado de una silla o al lado de una esquina de su casa, simplemente arrodillado por horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, simplemente en silencio, dejando que Dios haga lo que tenga que hacer? Yo considero, mi hermano, que el nivel más elevado de adoración, oración y adoración van de la mano, pero en el nivel de adoración, en el tema de adorar a Dios, yo considero que el nivel más elevado es aquel en el que usted y yo no decimos ni una sola palabra. Simplemente contempla y contempla la majestad de Dios. Pero ¿cuántos de los que estamos acá no deseamos tener un nivel así con Dios? Y por eso es que nuestra vida espiritual muchas veces se ha quedado en esa mediocridad. Mi hermano, nosotros venimos a un culto y nosotros ya sabemos lo que va a pasar en el culto. Yo en lo personal, mi hermano, a mí me carga de que yo paso, cuando escucho sermones, veo el protocolo, y no es que esté en contra del protocolo, pero muchas veces, hermano, en su mayoría, en esta modernidad, nosotros estamos tratando de que la iglesia funcione a nuestra manera. O sea, no oramos de una manera desesperada porque Dios obre o que Dios lleve realmente el control de su iglesia. Nosotros queremos llevar el control de su iglesia. ¿Cuál es el enfoque que usted y yo tenemos en orar? ¿Cuál es el sentido que usted tiene de orar? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? ¿Por qué ora? ¿Por qué yo oro? Para que Dios me conceda una petición. ¿Y qué relevancia tiene esa petición hacia la eternidad? ¿Se ha puesto a pensar usted alguna vez en la eternidad? ¿Cuántos oramos, hermano, enfocándonos en la eternidad y no en lo que está aquí? ¿Cuántos nos enfocamos en cada oración que hacemos de pedirle a Dios que nos prepare para la eternidad? Si para allá vamos. Pero muchos estamos pidiéndole a Dios para seguir manteniéndonos aquí en la tierra. ¿En qué sentido? Señor, quiero una casa. ¿Está mal? No. Señor, quiero un mejor trabajo. ¿Está mal? No. Pero si el enfoque único de su oración es ese, entonces sí está mal. Porque todo eso viene después. Eso es un complemento. O sea, si Dios considera de que tener ese trabajo, de que tener el tipo de casa que usted le está pidiendo va a aportar para modificar su carácter al carácter de Cristo, entonces Dios se lo va a dar. Pero si no aporta nada en su vida espiritual y en su carácter con Cristo hacia la eternidad, Dios no se lo va a dar, así ruegue, así llore o así patalee. Porque el propósito principal de Dios con un cristiano, con un creyente, es hacerlo santo, no hacerlo próspero. Y nosotros, como creyentes, deberíamos de entender maduramente este concepto. Mi hermano, ¿cuántos oramos desesperadamente porque Dios haga algo en nuestro corazón? Porque Dios realmente transforme la atmósfera espiritual de nuestro corazón. ¿Cuántos han leído Malaquías acá?
Hay un versículo en Malaquías que cuando yo lo leí a mí me trastornó la mente y me puso en qué pensar, en qué estoy haciendo para la eternidad en este momento. Malaquías capítulo 3 versículo 1. Dice el Señor a quien vosotros buscáis. Yo leí eso y a mí me perturbó la mente. Yo dije, Señor, ¿será que cuando yo voy a la iglesia, cada vez que yo voy a la iglesia, te voy a buscar a ti? Señor, ¿será que cada vez que yo me congrego, mi mentalidad y el deseo de mi corazón es encontrarme contigo o simplemente escuchar lo que tú me tienes que decir? Mi hermano, usted y yo debemos de entender que lo que Dios desea más que cualquier otra cosa, más que bendecirlo, es que usted y yo tengamos una relación íntima con Él. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos llegado a un nivel de oración en el que mientras estamos en silencio somos capaces de percibir la carga que hay en el corazón de Dios cuando ve a un mundo perdido allá afuera? A muchos no nos importa. Yo hablaba con mi esposa en estos días y yo le decía que cuando yo visito un centro comercial y veo ese montón de gente caminando, riéndose, comprando, gastando esto y que lo otro, yo lo único que me pongo a pensar es, Señor, ¿cuánta de esta gente no le interesa la eternidad? ¿O cuánta de esta gente que anda aquí caminando no le importa el pensar dónde va a pasar la eternidad? Hermano, y muchos vemos personas en las unidades de transporte, cuando vamos a trabajar, vemos a un centenar de personas y muchos no sentimos esa carga de que muchas de esas personas salieron ese día y ese día es el día que van a morir y muchos sin un Salvador. Y no nos carga, o sea, no hay una oración de parte de nosotros hacia Dios de manera desesperada de decirle, Señor, salva a la mayor cantidad de gente. ¿Sabe por qué? Porque no nos importa. No se ha despertado un deseo en nosotros hacia Dios de decirle, Señor, salve a los demás. Y tristemente, mi hermano, nosotros asumimos de que como nosotros ya somos salvos, hay que ver a la demás gente. No. Mi hermano, si esa misma gente tiene el mismo derecho que usted y que yo. La persona que usted le predicó, si se hubiera quedado callado o callada, usted y yo no estuviésemos acá. Yo renegaba cada vez que personas se me acercaban y decirme, ¿tiene un minuto para escuchar la palabra de Dios? Y yo, ay. Y por respeto decía yo, está bien, tengo ese minuto, pero solo ese minuto. No se vaya a pasar de ese minuto. Pero cuando usted ya está en el otro lado de la eternidad, usted ve la perspectiva de cómo usted estaba, pero eso no le causa a usted un pesar, una carga, no le causa a usted. Mi hermano, si usted y yo realmente viniésemos a cada culto o al momento que vamos a orar en nuestra casa, tuviésemos la mentalidad de encontrarnos con Dios, yo le aseguro que lo primero en cambiar sería su corazón. O sea, lágrimas rodarían de sus ojos, porque recuerde que su corazón ha sido redimido. Y en el lugar donde Dios está, provoca, hermano, que usted recuerde todo lo que Dios ha hecho por usted. Y lo perverso que nosotros somos, lo malo que nosotros somos, los pecadores que nosotros somos. Y aún así un Dios santo fue capaz de redimir un corazón tan podrido como el de nosotros y atraernos amorosamente a su presencia. Pero ¿cuántos oramos en esa dirección? ¿A cuántos nos carga el orar desesperadamente porque Dios haga algo en la nación? Mi hermano, la respuesta para El Salvador no está en la casa presidencial, está en la casa del Señor. Pero ¿cuántos oramos en esa dirección? ¿Sabe cuál es el problema? Que como los problemas de la nación, los problemas de otras personas, los problemas de gente que ni siquiera conocemos no nos afecta, entonces no nos importa y no oramos en esa dirección. Cuando el Señor mismo dijo, ámense unos a otros, no especifica creyentes. De hecho, el Señor fue más allá y dijo, ama a tu enemigo.
orá por tu enemigo. Y en efecto, muchos oramos por los enemigos, pero no en la dirección correcta en la que Dios pidió. Muchos decimos, Señor, bendice a fulano, bendice a fulana, pero dentro del corazón estamos deseando que le vaya mal, que pague por lo que me hizo, que sienta lo que yo sentí. No oramos desesperadamente porque Dios cambie el corazón de esa persona y que sea parte de mi círculo espiritual. Muchos queremos que se condene y no tenemos esa carga espiritual. Mi hermano, la oración desesperada es un tipo de oración que envuelve una naturaleza que nunca Dios va a dejar desapercibida. ¿Sabe cuál es uno de los problemas de nosotros, mi hermano? Que nosotros consideramos que la oración no es tan necesaria para vivir como el aire que respiramos. No lo hemos visto de esa manera. Para empezar, mi hermano, si usted siente la necesidad de orar, es lo mismo que como usted siente la necesidad de respirar. Tápese la nariz, tápese la boca y va a ver cómo su cuerpo empieza desesperadamente por ver por qué otro orificio introduce aire a su cuerpo para seguir viviendo. Es la misma lógica, es la misma percepción en el ámbito espiritual. Si usted deja de orar, si usted realmente ha nacido de nuevo y usted pasa días sin orar, usted tarde o temprano se va a dar cuenta que su alma va a estar agitada, perturbada y angustiada porque usted le dé oración. ¿Por qué? Porque su alma está viva, su alma, su interior tiene la vida de Dios en ella. Y usted tiene el deber de alimentarla y de hacerla crecer. Pero ocurre algo muy curioso, que cuando estamos orando y tenemos nuestro tiempo decimos, nuestro tiempo de oración, nosotros decimos, Señor, bendice mis planes. Decimos, Señor, bendice lo que me he propuesto hacer para este día. Porque sabemos muy en el fondo que si decimos, Señor, que este día se haga tu voluntad, es muy probable que todos nuestros planes se echen a perder y no queremos eso. Nosotros queremos que todo lo que nosotros planeemos se haga de acuerdo como nosotros queremos que salga. Y cuando algo sale mal, ahí tildamos al Señor y decimos, tú no me amas, tú no me quieres, tú no me bendices, solo porque Él dijo no a una oración. Muchos venimos a buscar una oración y a veces oramos desesperadamente porque Dios nos conteste, pero cuando Él contesta nos enojamos porque no es la respuesta que queríamos. Y oramos muchas veces, Señor, que se haga tu voluntad, pero en el fondo no deseamos que la voluntad de Dios se haga, porque nos molestamos cuando Dios dice no. Nos enfadamos y de repente decimos, Señor, ¿sabes qué? Como me dijiste que no, yo ya no voy a la iglesia. No venga, hermano. Nuestra presencia no le quita gloria al Señor. Nuestra asistencia no le da más gloria al Señor. Dios sigue siendo Dios, con o sin nosotros. Pero nosotros sin Dios estamos perdidos. Nosotros sin Dios estamos perdidos. Así que mi hermano, para ir terminando, solo le quiero dar unos parámetros para que usted y yo no caigamos en esos errores. Mi hermano, si usted realmente desea una comunión con Dios, para empezar, usted necesita desear a Dios en su corazón. Yo no le estoy diciendo que desee algo del Señor, no, yo le estoy diciendo que desee a Dios mismo, o sea, lo que Él es. Que usted disfrute pasar tiempo con Él, que usted ore desesperadamente por una relación con Él, porque su corazón se torne cálido a la presencia del Señor. Que cuando usted no ora un día, usted se sienta desesperado por decir, Señor, quiero pasar contigo. Necesito pasar contigo. Hace un tiempo, Señor, para que yo pueda pasar contigo. Porque si nuestro corazón no desea a Dios ahora, no lo va a desear después. Muchos, hermanos, tenemos la idea equivocada de decir, bueno, allá en el cielo voy a adorar al Señor. Mi hermano, no se equivoque, no se engañe. Si usted no ora desesperadamente acá por conocer al Señor, mucho menos lo va a hacer en la eternidad.
Porque si usted no lo desea ahora, mucho menos lo va a desear después. Y si usted y yo oramos desesperadamente por esa situación, yo estoy más que seguro y le garantizo de parte de nuestro Dios que usted va a ser respondido favorablemente con esa oración. Porque si usted no lo ha leído, mi hermano, se lo voy a regalar. En el Evangelio según San Juan hay un versículo en el que dice qué es la vida eterna. Jesús lo dijo cuando Él estaba orando por sus discípulos. Dentro de toda esa oración que el Señor Jesús hizo, y yo le hago una pregunta, ¿usted cree que todas las oraciones que Jesús hizo fueron contestadas o no? ¿Usted cree que todas las oraciones que Jesús hizo estando en la tierra tuvieron respuesta de parte de Dios? Claro que sí. Jesús estaba seguro que el Padre le escuchaba, ¿pero por qué? Porque la forma en la que Él había dedicado su vida al Padre era el ejemplo para lo que usted y yo teníamos que hacer al momento de creer. Mi hermano, usted analiza la vida de Jesús cuando Él oraba, ¿qué dice que hacía? Es interesante, hermano, que en ningún relato se mira que Jesús vaya a orar toda la noche y se lleva a los discípulos. Nunca. Dice que Él se apartaba y se iba solo, para un monte o para algún lugar desierto. ¿A qué? A orar. Y hay registro en la Biblia que dice que Él subía al atardecer y bajaba al amanecer. No crea que a dormir a la montaña iba. Él iba a orar, a pasar tiempo con Dios. Y muchos pueden decir, es que es muy exagerado, 12 horas orando, mi hermano. Cuando usted llega a un nivel, es lo que le quiero decir, cuando usted llega a un nivel de oración de ese calibre, mi hermano, a usted no le importa la hora. Usted sabe y su corazón sabe que Dios está ahí y ese tiempo, usted ni siquiera siente dolor en las rodillas, pues. O sea, todo dolor en ese momento se disipa, toda angustia se disipa, toda depresión se disipa. ¿Por qué? Porque donde Dios está, Él lo llena todo y todo lo demás va para afuera. Hermano, ¿qué es lo que le quiero dejar en su corazón? Que usted anhele, que usted desee desesperadamente una comunión con Dios. Que usted realmente, que su corazón esté desesperado. Lee estas palabras. Pero ¿cuántos las han vivido? ¿Cuántos han llegado a este nivel de Jeremías? De clamar. Clamar en la etimología de la palabra, en el origen de la palabra, significa gritar o alzar la voz, pero también se puede traducir como una intensidad en el corazón. O sea que cuando usted clama a Dios, porque obviamente no va a venir a gritar a la iglesia ni va a estar gritando en su casa, pero hay momentos en los que la desesperación es tanta que usted tiende a gritar. O sea, usted llega a un momento que explota y dice, Señor, ya no puedo más. Y usted alza la voz, eso es clamar. Pero un clamor no surge solo así por así. Un clamor surge de una desesperación. Jeremías estaba preso. Él estaba confundido de que, Señor, yo anuncié tu palabra y me meten preso. Tú dijiste que ibas a estar conmigo y me meten preso. Tú dijiste que no ibas a dejar que nadie me hiciera mal o me afrontara mal y aquí estoy preso. Y entonces, y en un momento que él clamó y dice la palabra, y yo responderé. Jeremías le dijo, el Señor le dijo a Jeremías, ¿querés una respuesta mía? Clamá. Orá desesperadamente y yo me comprometo que cuando vos ores desesperadamente te voy a responder. Y eso es automáticamente como que el Señor le dijera, mientras vos no ores de manera desesperada, al nivel de un clamor, no esperes una respuesta mía. Entonces, mi hermano, yo le dejo esa inquietud y realmente deseo que sea una inquietud en su corazón, que usted anhele entregarse a una vida de oración profunda, a una vida de oración desesperada. En el momento en el que Dios transforme su corazón, cambie su mente, doblegue su orgullo, someta el yo del ser humano y que la luz de Cristo pueda brillar realmente en nuestros corazones. Amén, hermanos.
Oramos en esta mañana. Amado Señor, amado Dios, te damos las gracias en esta mañana. Señor, venimos humillados delante de ti a pedirte perdón. Porque reconocemos, Dios, yo en primer lugar, que hemos descuidado el lugar de oración. Que hemos descuidado, Señor, ese lugar secreto. Esa relación contigo. Ayúdanos, Señor, a poder tener o llegar a ese nivel de oración, Señor, tan elevado, en el que seamos capaces de escuchar tu corazón, en el que seamos capaces de oír el latido desesperado que tu corazón tiene hacia un mundo perdido, hacia un mundo que va hacia la perdición. Y muchos estamos callados, muchos no hacemos nada. Y te pedimos perdón, Dios, porque estamos evitando el tener problemas al hablar de ti a ciertas personas, porque no queremos sufrir desprecio, porque no queremos sufrir rechazos, no queremos que nos señalen. Pero al final, Señor, ¿qué es un poco de sufrimiento acá en la tierra? Cuando allá en la eternidad ya no va a haber dolor, ya no va a existir, eso ya no va a existir. Pero Padre, yo te ruego que tu Espíritu Santo pueda encender esa llama en estos corazones que están acá presentes, los que están oyendo esto y los que lo van a oír. Que tu Espíritu Santo, que se autodenomina fuego, pueda realmente encender, avivar esa llama en nuestros corazones. De tal manera, Señor, que esa llama nos incomode a tal punto de que mientras no oremos, nuestra alma no va a estar tranquila. Que esa llama pueda encenderse y estar viva a tal punto que nuestra alma se desespere cuando haya un solo momento en el día en el que no estemos con Dios. Porque solo Dios puede consolar un alma angustiada. Solo Dios es capaz de consolar un alma abatida. Porque la oración es el lenguaje del pobre. David lo decía: inclina, oh Señor, tu oído hacia mí y óyeme, porque soy pobre y necesitado. Los autosuficientes no precisan orar. Los autosatisfechos no quieren orar. Los hipócritas no pueden orar. Pero Señor, que nosotros podamos ser de ese grupo de personas que han entendido que necesitan algo más de todo aquello que es humano, y que seamos capaces de lavar nuestra alma en oración, para que nuestra relación contigo realmente sea sólida, fuerte, porque es ahí cuando verdaderamente nuestra casa estará fundada sobre la roca, que vendrán vientos, vendrán tormentas, vendrán tempestades y no nos vamos a mover. Pero de nada sirve que las columnas sean bonitas y que la estructura de la casa sea bonita cuando los cimientos, la oración, la relación íntima contigo no fue fundada en esa roca. Ayúdenos, oh Espíritu de Dios, a poder orar en la manera correcta. Su palabra dice que usted intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles, en un lenguaje que nosotros no podemos entender, pero estoy más que seguro, Dios, que las palabras que nosotros no podemos desarticular en un lenguaje espiritual, el Espíritu Santo toma nuestra oración, la traduce en un lenguaje espiritual y te las transmite a ti, para que tú puedas entender el dolor que sentimos, la desesperación que tenemos, la necesidad que deseamos que tú suplas. Y en el nombre de Jesús yo te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo haga avivar esa llama en nuestros corazones. Que a partir de este día, Dios, tengamos una percepción de ti un poco más profunda. Que realmente te conozcamos como el único Dios verdadero. Que realmente gustemos y veamos lo que significa estar en la presencia tuya, Dios. Señor, yo te encomiendo la vida, la mente y los corazones de todos los que aquí están, de los que han escuchado esto de manera online y de los que lo van a escuchar en un futuro, para que tú, Dios,
avives tu verdad en cada uno de nuestros corazones. De la misma manera que Jesús oró, diciéndole en tu presencia, orando por sus discípulos, Él decía que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y Jesús mismo oró, y los que han de creer en ti por la palabra de ellos. Y en eso estamos incluidos nosotros, Señor. Así que te suplicamos que tu Espíritu Santo nos ayude a conocerte a ti, el único Dios verdadero también. Y que en el nombre de Jesús, esta iglesia pueda ser luz y cada uno de nosotros lámparas en cualquier lugar y rincón de esta colonia donde tú nos has puesto, Señor. Porque en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén.